Buenos días, vamos a orar antes de comenzar. Heavenly Father, we Padre Celestial, te damos many gracias truths that we have por been las verdades que singing with joy, hemos cantado truths of con you, gozo, truths of the future, verdades our hope. de nuestra Thank you for your esperanza, del word, futuro. which Gracias también por la gives us palabra insight and que nos da understanding revelación y that we entendimiento should not, like the world, be caught de que unaware nosotros no debemos de when estar como el these mundo, future things come to desprevenidos pass. cuando But las Lord, cosas del futuro sucedan. like Simeon and Anna, at your Como first Simeón coming, y let Ana us, the church, be anticipating, expecting, estuvieron watching esperando for and ready for your y second listos coming. para la segunda venida. Lord, we ask that you would give us Señor, understanding te pido que as nos we read des your word. entendimiento mientras leemos You tu would fill our palabra hearts with y que hope, llenes nuestros that corazones the de future would esperanza, not be something that para que el frightens us, futuro but no sea something algo that que nos we atemorice, look forward sino to algo with que estemos expectancy. esperando con Lord, expectación. we pray that you would Señor, use us to te be pedimos que nos your uses prophets, para ser your tus profetas, messengers, tus mensajeros, proclaiming tus the proclamadores de news las buenas of your nuevas. first coming and sounding the alarm of your Señor, que podemos soon second hablar coming de tu in a primera world that venida, pero needs to también hear, podamos sonar la needs alarma to de be que made la ready. segunda venida está Lord, may we cerca. be, the ones that you Por favor, use Señor, for that ayúdanos a purpose. estar preparados y a ser And I usados para pray ese for your propósito. anointing Te pido, upon Señor, tu each of us unción as sobre we cada uno de go nosotros out from here as mientras messengers of the vamos, gospel. salimos de Pray for aquí your como anointing on mensajeros de myself tu as I palabra. Te bring your pido word this tu morning. unción sobre mí en Trust esta you to mañana que estoy trayendo tu cause it to come palabra. alive in our Señor, hearts. permite que esta Open palabra our sea viva en eyes nuestros corazones. Abre and nuestros have your corazones way y haz tu among us this voluntad sobre morning. We ask nosotros. this in Te lo Jesus' pedimos en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. In song this morning, we were singing numerous times about Hoy estuvimos crowning the cantando King, esta about mañana acerca Jesus de Christ ruling as el Rey King Jesucristo, over all. acerca de cómo And Jesús va a those ser Rey are sobre todos future nosotros. events that we are Y estos singing son about eventos futuros primarily, que van a ocurrir, but they are also pero también son events that eventos que Scripture gives us many indications are not la in Escritura the nos distant da future, y nos dice but que in no the son imminent eventos que van a future. suceder en un And, futuro muy distante, as I sino en un indicated futuro in más bien my prayer, inminente. it's Así important que for us esta es that mi we oración. Es be importante que nosotros anticipating, that we not be estemos caught unawares, like the world is going to listos, be estemos surprised, preparados para que estas cosas no nos at the tomen por coming sorpresa. judgment of the Lord, but the church, and for those who La love His iglesia word and those who, y todos aquellos que amamos study su His word palabra, and are familiar with His word, we will estamos not be caught familiarizados unawares, y por eso but no we nos va a will tomar be por sorpresa. Nosotros filled vamos with a saber expectation. The signs are y además pointing vamos a that estar His esperando coming con is very expectación lo soon, que Dios va a hacer. and La we segunda need to venida be viene ready. pronto y por eso necesitamos estar This passage listos. that, Neil Estos read for us, pasajes Luke 17, que 20 to leímos esta 37, mañana, is a Lucas record 17, of del 20 al Jesus' 37, teaching es about un the recuento timing de la of enseñanza the de coming of Jesús His acerca kingdom. de la segunda venida de su reino. Now, a question many people have Ahora, is, what is the kingdom of God? la There's a lot gente of podrá confusion preguntarse, surrounding it. ¿qué There's es? some ¿Qué es este misconceptions about reino? the kingdom Porque of God. One of the déjenme decirles que misconceptions hay is it's only a algunas spiritual kingdom that God's referring malinterpretaciones, to. But no, there is a spiritual aspect of the kingdom of pero God hay for un sure, aspecto and we de la segunda experience venida de the Cristo. spiritual side of it today. But there is También hay coming un a lado literal, espiritual. physical, Es un political reino kingdom espiritual, ruled by Jesus físico, Christ, who will real, physically return gobernado to por earth Jesucristo, and quien va rule a the world regresar from his capital in físicamente a la Jerusalem. tierra y va a establecer la The capital common de su false reino teaching en is that Israel, en the Jerusalén. church is Ahora, gradually building nosotros and como iglesia expanding the kingdom necesitamos ir today. creciendo y expandiendo They el believe reino that the hoy en kingdom día. of God is established Creemos through que evangelism, through eliminating poverty, establishing global muchas economic personas prosperity, piensan championing que debe de haber social and political reform, reformas providing education for all, en bringing todo el about mundo y environmental que tiene que haber improvement, through mejoras good en el medio stewardship of the ambiente. planet, and establishing Muchas reconciliation and personas, peace muchos on the earth. líderes You están will luchando hear para this all the establecer la time, paz en el everywhere, mundo y lo coming van a from, oír cada vez más Christians, seguido. saying that this is how we build the kingdom. Y muchos cristianos Then they piensan believe que así es that como in the nosotros vamos a end, establecer Christ el will reino en la return tierra. to peacefully rule a Lo que vemos en la kingdom that has Biblia been es que al established final by His Jesús va church. a That is not biblical.
a regresar, pero muchos cristianos piensan que Cristo va a regresar pacíficamente, a establecer su reino y establecer su iglesia. Sin embargo, la Biblia dice que antes de que se establezca este reino, el Señor va a destruir a todos los malvados y va a haber un tiempo muy horrible en esta tierra antes de que eso suceda. Lucas 17, verso 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Muchos de los maestros y líderes espirituales anuncian que el reino de Dios iba a venir. Muchos de los fariseos de aquel tiempo pensaban que el Mesías iba a venir a establecer su reino, así como lo hizo David o Salomón. Y ellos estaban esperando esta clase de Mesías. Sin embargo, aquí la Biblia nos está diciendo que el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, con algo que vamos a ver. No va a haber algo que nos anuncie. Y esto ha confundido a muchas personas. Jesús no está diciendo que no iba a haber señales. Iba a haber señales, pero no la clase de señales que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando, primero que nada, a un rey que iba a venir con toda realeza y esplendor. Estaban esperando un líder político que va a ser un experto que iba a liderar el imperio completo. También estaban esperando aquel que iba a traer soldados leales a él mismo, así como cuando David empezó a reinar sobre Israel, él tenía su equipo de soldados leales a él. Y estos soldados estaban listos para apoyar a David y morir por él si era necesario. Este era el tipo de reino que los fariseos estaban esperando en aquel tiempo. Este era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Pero por eso fue que ellos se confundieron y no pudieron ver a Jesús. Porque Jesús era un carpintero. Era un carpintero humilde. ¿Y quién venía con él? No venían aquellos soldados que ellos estaban esperando. Era gente pobre, mujeres, desadaptados. No era nada de poder militar o político. Ellos no vieron ninguna señal de este reino. Ellos vieron cómo Jesús estaba anunciando el Evangelio, sanando enfermos, liberando endemoniados, pero no vieron ningún tipo de despliegue político militar que los liberara de los romanos. Por eso, en aquella época los romanos estaban en un clímax de poder, así que no había ninguna indicación de que Jesús iba a reemplazar este poder de los romanos. Por eso es que los fariseos no pudieron ver el potencial en Jesucristo. Jesucristo les dice que no van a ver ninguna evidencia de este reino desarrollándose, pero hay cosas, hay hechos. En Juan capítulo 1 y en Mateo capítulo 3 vemos las promesas de que el reino de Dios estaba aquí. También en Mateo capítulo 4, verso 7, Jesús le dijo, escrito está también. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Mucha gente en este mundo está todavía escéptico.
Y tal vez nosotros también somos escépticos de que estamos en el límite de que se establezca el reino de Dios físicamente aquí en la tierra, porque vemos las cosas como son y no vemos ninguna evidencia de algún movimiento, alguna organización cristiana o judía liderando o en posición de dominar el mundo. No vemos cómo va a suceder esto, pero Jesús dijo que el reino de Dios no va a venir con estas señales que nos van a avisar que viene. Verso 21. Tampoco dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús está diciendo, el reino de Dios no va a estar limitado a una locación en particular o se va a establecer aquí o allá. Jesús no está elaborando más al respecto, pero está diciendo que el reino va a ser un reino universal. No vas a viajar al reino, sino que estás ya en el reino. La última parte del verso 21 dice que el reino de Dios, de hecho, está dentro de ti. La palabra que dice dentro, tal vez no es la palabra perfecta para traducir el griego. La palabra significa algo como está en medio de ustedes o está entre ustedes, algo así. Los fariseos estaban lanzándole un reto a Jesús. ¿Dónde está ese reino? Porque ellos habían rechazado su evangelio, habían rechazado la ley de Dios y entonces por eso Jesús les dice, bueno, el reino de Dios está entre ustedes. En una traducción más correcta, más verdadera de esta palabra, sería el reino de Dios está entre ustedes. Porque Jesús estaba enfrente de ellos y Él era el reino mismo. Y por fe, los creyentes somos miembros del reino. Y están allí parados, rodeados de fariseos. Los milagros están sucediendo, los demonios están siendo echados fuera. Estas son evidencias indudables de que Cristo está allí echando fuera las tinieblas. Esta es una evidencia inequívoca de que el reino de Dios está en medio de los fariseos, no en ellos, pero está allí. Así que la definición fundamental del reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo las reglas de Dios, en el reino de Dios. La Biblia indica que hay varias etapas del reino de Dios. La etapa original del reino de Dios fue precisamente en el jardín del Edén y fue arruinado por el pecado del hombre. El resto de la Biblia se trata precisamente de la restauración del pueblo de Dios para que ellos estuvieran bajo las reglas perfectas de Dios. Pero esto se va a establecer en la tierra de una forma universal hasta que Cristo venga. El Rey celestial vino a la tierra, nació en Belén, pero la mayoría de la gente de aquella época no lo reconocieron, sino que lo rechazaron, lo crucificaron. Y porque hicieron esto, entonces pospusieron por un tiempo indefinido el establecimiento de este reino. Pero Jesús prometió que vendría de nuevo a establecer el reino aquí en la tierra conforme al plan original. Como quiera que sea, Jesús está reinando sobre los creyentes que lo hemos recibido como su rey. Nosotros por eso somos parte de este reino, pero se manifiesta solamente a nivel espiritual en la tierra. Sin embargo, estamos anticipando el regreso de Jesucristo de una forma física para que establezca este reino aquí en la tierra.
las promesas que nos hizo de que regresaría y de que vendría a establecer paz y hacer juicio sobre aquellos que lo merecen, y que va a establecer el reino sobre la tierra y reinar esta tierra en paz y en justicia. Y a través de que nosotros seamos testigos, todos sus seguidores, entonces de esa manera el Señor está reuniendo a personas que van a participar espiritualmente en este reino y que van a compartir con Él y que van a reinar con Él en esta tierra. Y esa es una esperanza tremenda que tenemos hoy. Este mundo actualmente está en caos y está reinado o gobernado por gente que es incompetente. Pero un día la justicia será establecida, la justicia va a reinar, y entonces vamos a vivir en esta tierra con Cristo como Rey. Y vamos a ver cómo será un reino perfecto. Vamos a experimentar cómo es que quería Dios que fuera desde un principio. No es un sueño. Esta es una promesa que Dios nos hizo desde el Génesis hasta el final de Apocalipsis. Verso 22. Del capítulo 17. El primero estaba hablando a los fariseos y ahora habla a los discípulos. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Jesús les está informando que el reino no se va a establecer durante la vida terrenal de ellos. Ellos no lo van a ver. Ellos van a anhelar ver uno de estos días en los cuales Él iba a reinar. Y no hay nada que el hombre tiene o pueda hacer para que se apresuren estos días. Nosotros no tenemos control sobre esos días. Y eso es contrario a muchas de las doctrinas que están circulando hoy en día. Muchos dicen: nosotros podemos acelerar la venida del reino de esta o de aquella otra manera. Vamos a establecer un plan de paz sobre la tierra. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Verso 23. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Han visto un relámpago sobre el cielo? ¿Cuánto tiempo tarda de que aparezca de un lado al otro? Es tan rápido que parece que fue como un segundo. No ocurre tan rápido. Es una expresión en este verso 24 que es importante que nosotros lo entendamos, porque si no, no vamos a entender lo demás. No vamos a entender lo demás. Dice: así también será el Hijo del Hombre en su día. Uno de los temas más importantes acerca de la profecía es aquel que se llama el día del Señor. El día del Señor se refiere a un periodo de tiempo inmediatamente después de que termina la era de la Iglesia del Nuevo Testamento. Parece que este evento se va a desencadenar inmediatamente después del rapto de la Iglesia, cuando los juicios de Dios sean derramados sobre la tierra, conocido como los 7 años de la tribulación. El día del Señor incluye los eventos que van a suceder al final de nuestra tierra. Incluye el rapto, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, y todo esto simplemente se describe como el día del Señor. Y más de 100 veces se habla en la Biblia, en varias escrituras, acerca del día del Señor, o en aquel día,
o el gran día o su día. Todas estas son expresiones intercambiables que hablan acerca de un tiempo de 1000 años, 1007 años, que abarca el reino milenial y los 7 años de tribulación. Así que mientras estudiamos estos pasajes, por favor mantengan en mente que no es solamente un evento el que se está describiendo aquí, sino múltiples eventos que se van a llevar a cabo en varios años y se llaman colectivamente el día del Señor o su día. En el verso 21, Jesús les habla acerca precisamente de este tiempo, cuando los malvados van a ser juzgados y entonces se establece el reino de Dios y va a ser algo obvio en la tierra. Un rayo no se puede esconder, es algo obvio. La venida del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, para derrotar a sus enemigos y para traer juicio a esta tierra y para establecer su reino sobre toda la tierra, será como un rayo. La segunda venida será cósmica. Thousands of 24,000-mile long bolts of lightning, 24,000 miles circumference of the earth. Como si sucediera It's going to be everywhere, miles de rayos en la tierra de una forma simultánea para que nadie se lo pierda, para que todos sepan que ocurrió. Vas a estar allí y lo vas a ver de seguro. Y será como un rayo que no se anuncia, solamente sucede. Así sucederá cuando Cristo tome a su novia de la tierra. Imagínense el impacto. De una forma instantánea seremos arrebatados todos aquellos que hemos sido la luz y la sal de este mundo, todos aquellos que hemos intercedido, que hemos resistido al enemigo, hemos orado por la gloria de Dios. En un momento han sido removidos de todos los templos del Espíritu Santo de este planeta. Y todo eso sucederá en un instante. Imagínense cuáles serán la repercusión en esta tierra. En un instante, sin anunciarse, de una forma sorprendente, de una forma sorpresiva, todos los embajadores de Cristo serán removidos de la tierra. Por eso ocurrirá un impacto muy negativo en esta tierra. Y todo esto es lo que va a desencadenar que los poderes de maldad se suelten sobre la tierra. Verso 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Quiera que sea, antes de que todo esto suceda, Jesucristo les advierte a sus discípulos que hay un evento que debe tomar lugar primero. No sea posible. Y este evento es el sufrimiento y el rechazo, la crucifixión del Hijo de Dios, del Mesías. El sufrimiento tiene que venir antes de la gloria. El rechazo y la muerte debería venir primero, antes de que Jesús pudiera ganar el reino para su Señor, para sus seguidores. Verso 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban hasta el día en que entró Noé en la arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús indica aquí que va a haber eventos muy similares a los que estaban ocurriendo cuando sucedió el diluvio. Poco antes del juicio va a haber paralelos, va a haber similitudes. Noah era un predicador de juicio. Él estaba
proclamando, sin embargo lo ignoraron. Ellos seguían haciendo las cosas de la vida normal, comiendo, bebiendo, y no hay nada pecaminoso en esas actividades. Solamente son cosas de la vida normal, pero ese es el punto. Aquella gente de los días de Noé estaban tan preocupados con las cosas ordinarias de la vida que no se dieron cuenta de las advertencias de Noé. Parecía imposible que en aquellos días hubiera un diluvio. Noé estaba construyendo el arca. La indicación era que la gente se burlaba de él, pensaban que era un tonto. Sin embargo, el juicio vino por sorpresa. No debería haber sido sorpresa porque Noé les había estado advirtiendo una y otra vez. Todos los que no subieron al arca fueron destruidos. ¿No les parece como las condiciones de hoy en día? La gente vive ocupada en sus negocios, en la vida normal, y hay advertencias, aún entre los mismos cristianos. Muy constantemente encuentro personas, cristianos, que no saben nada de la profecía. Dicen, no, eso ya pasó de moda, no. Son historias. Hay otros que son extremos, que hacen todo lo contrario, pero ninguno de los dos Nosotros debemos de ser sobrios, necesitamos tomar en serio la palabra del Señor y estar preparados, así como los días de Noé. Así vendrán estos días. Verso 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, vio del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que aquí Jesús hace una segunda comparación. Así como en los días de Lot. Lot vivió en una ciudad muy inmoral llamada Sodoma. Esta ciudad fue visitada por ángeles que Dios mandó para rescatar a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, porque iba a venir el juicio sobre esta ciudad. Vamos por favor a Génesis 19. Para algunos de ustedes este relato no es tan conocido como el de Noé, así que vamos a leer una pequeña porción. Génesis 19. Génesis 19, 12. Y dijeron los varones, estos varones de hecho eran ángeles. Estos varones vinieron a Lot y le dijeron, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. El Señor va a traer juicio sobre este planeta nuevamente. Y como increíble que parezca, sucedió en los días de Noé, sucedió también en los días de la historia, y en estas 2 ocasiones fue algo sobrenatural, pero es historia. Y ahora va a ocurrir algo que va a ocurrir muy pronto en el futuro muy, muy cercano, y no es algo que nunca se había visto. No, aquí vemos precedente para estos acontecimientos. Ahora, lo que está sucediendo aquí no es un día común y corriente. Viene un día que va a parecer como un día común y corriente. Has your day ever been unexpectedly turned on end, upside down,
Pero de repente las cas van a suceder. Por ejemplo, como cuando un día común cambia completamente cuando vemos las noticias en la televisión o con una llamada de teléfono, con una noticia. De la misma manera va a suceder algo sin precedente, sin advertencia, que va a ser el principio del fin. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No lo tomaron en serio. De la misma manera, en estos tiempos no se toma tan en serio estas advertencias. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Viene un tiempo cuando la urgencia va a ser la orden del día. Necesitamos apurarnos. Deteniéndose, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Tenía miedo. Ahora, esta ciudad era pequeña. Y aquí ahora está esta ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjenme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he respondido también tu súplica y sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Como en los días de Noé, la gente de Sodoma no tenía interés alguno en escuchar las advertencias de Dios a través de Lot. Estaban preocupados con las cosas normales de la vida: comiendo, viviendo, comprando, bebiendo, vendiendo, plantando, etc. Jesús dijo que así como sucedió entonces, el día del Señor sucederá de la misma manera. ¿Cuál es el enfoque de la gente de estos días? Sus negocios, construir, tener mejores casas, mejores carros, comer, irse de fiestas, encontrar un esposo, encontrar un mejor esposo, cambiar de esposa, etc. Todas son cosas de la vida normal, pero son cosas que cuando nos distraen de las cosas de Dios, entonces estas cosas que son buenas nos traen destrucción. Vivimos en una generación que Dios nos trae juicio. Nosotros, mucha gente no quiere escuchar, y si no escucha, pues está perdida. Y la gente piensa: mañana será otro día, seguido de otro día normal. Pero el día que Noé fue removido a salvo del juicio, parecía un día normal también. También el día que Lot y su familia fueron removidos de Sodoma, parecían un día normal. Pero en esos días se van a parecer mucho al día en el que la novia de Cristo va a ser removida de la tierra
antes de que el juicio se derrame sobre la tierra antes del regreso de Jesucristo. Vamos otra vez a Lucas capítulo 17, verso 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Aquí hay una advertencia para aquellos que están bien preocupados con las cosas de este mundo, con sus posesiones materiales, que eso es el enfoque de sus vidas. Cuando el juicio de Dios venga, estarán tentados a regresar a su casa, regresar a su ciudad, a tomar sus posesiones favoritas, porque no pueden imaginarse la vida sin ellas. Pero eso es precisamente lo que les va a destruir. ¿Dónde está tu vida? Eso es lo que va a determinar tu futuro y dónde vas a pasar la eternidad. Fíjense lo que dice el verso 22. Este es el segundo verso más corto de la Biblia. El primero fue, y Jesús lloró. Y este es, acuérdate de la esposa de Lot. Hay un mensaje aquí para nosotros. Génesis 19 dice que cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero aquí entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Pero la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta mujer no podía imaginarse la vida sin las cosas que dejaba atrás, anhelando regresar, y volteó solamente a mirar levemente. Estuvo tan cerca de escapar. Tenía el modo delante de ella de escapar. Ella sabía lo que estaba sucediendo, sabía que el juicio venía, y sin embargo, su corazón estaba atrás. Y esta va a ser la situación de muchos que se llaman creyentes en aquellos días. Tuvieron toda oportunidad de escapar del juicio, habían escuchado el Evangelio, habían escuchado las advertencias, sabían cómo escapar, habían asistido regularmente a la iglesia y habían sido enseñados en los caminos del Señor. Pero el día que se les requirió dejar todo por Jesucristo, ellos no pudieron hacer esa elección. Por eso Jesús hace la advertencia claramente: cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la pierda, la salvará. Cualquier cosa por la que tú estés viviendo, si no es Jesucristo, necesitas abandonarla ya y voltear a Cristo. Necesitamos demostrar con nuestras acciones en qué estamos confiando y por qué estamos viviendo en realidad. Tal vez podemos vivir como Lot, así como su esposa, pero cuando llegó el día de la prueba, ella mostró la verdad, y eso determinó su destino. El mundo va a ver tus acciones como un desperdicio, como que estás tirando por la borda tu vida. Pero Dios ve como una obediencia sabia, como una demostración de tu fe, como una demostración de que tienes más fe en Jesús que en el mundo.
La verdad de nuestra fe va a ser probada en aquel día. Cuando Jesús venga, Él sabrá nuestro corazón. Porque la apariencia externa no va a contar para nada. Este rayo va a separar la realidad, los que somos reales de los que son imitadores. Porque esto será instantáneo, sin anunciar. De una forma global llegará a todos los creyentes de la tierra, como se describe en los versos 34 al 36. Mucha gente dice que es imposible, así como los de aquella época de Noé, que pensaban que era algo imposible, o aquellos de Sodoma y Gomorra que también decían que era imposible que sucediera. Pero así vendrá el día del juicio. Verso 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Dos personas. La implicación es del esposo y la esposa. El esposo y la esposa, como Lot y su esposa. Va a haber separación aún en las familias. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Cuando esta separación suceda, tal vez será noche en algunas partes del mundo y en otras partes del mundo será en la mañana. Por eso unos están en la cama y otros están levantados preparándose para el desayuno. En otros será el mediodía donde están ya en los campos trabajando. Esto nos deja ver que va a ser una cosa simultánea, global, alrededor del mundo. Va a suceder en todas partes del mundo. Va a haber una separación de las ovejas y los cabritos, de cristianos, creyentes y no creyentes. Los creyentes van a ser removidos para que entonces pueda suceder el juicio y sean removidos de estos juicios. Este evento va a ser el inicio de todas estas cosas conocidas como el Día del Señor. Vamos por favor a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 3 y 4. Pablo está describiendo la destrucción después del rapto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, esto es lo que estamos estudiando precisamente, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, un día normal, comiendo, bebiendo, sembrando, cosechando, etc. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La iglesia de Jesucristo no está ciega a lo que va a suceder. Esto no va a ser una sorpresa para la iglesia de Cristo. Aquellos que están confiando en la palabra de Dios. Regresando a Lucas capítulo 17, verso 37. Entonces le contestaron, ¿dónde, Señor? Entonces les dijo, donde quiera que está el cuerpo, ahí se juntarán las águilas, o más bien los buitres. El contexto es más bien buitres. En algunas traducciones viene águilas. Pero los discípulos le preguntan al Señor que dónde va a suceder esto, o de dónde van a ser tomadas las personas. Pero el Señor no contesta esta pregunta, sino se enfoca
en la severidad de la advertencia. Es como que les dice, hey, enfóquense en lo que les estoy diciendo, esto es importante. Jesús les está diciendo que esta es una advertencia muy seria del juicio que viene. Jesús les da una pista de cómo van a ser las cosas al final. Pero podemos ver aquí más gráficamente o con más detalle a lo que Jesús se estaba refiriendo con esta pista de los buitres y los cuerpos. En Apocalipsis, capítulo 19, vemos una escena final precisamente de estas cosas que van a suceder cuando los demonios sean soltados de una forma sin precedente en la tierra y el impacto de Jesucristo en la tierra con los ejércitos celestiales. Vamos a ver el verso 11. Vamos a leer una parte un poquito larga, pero nos va a dar más idea de lo que estamos hablando aquí. Apocalipsis 19, verso 11. Mientras leemos esto, creo que Juan está escribiendo lo que vio. Esto no es solo una visión. Creo que Juan fue llevado al futuro por Dios, para el cual no es nada imposible, y fue llevado al futuro. Y creo que Juan está viendo y está escribiendo acerca de lo que vendrá en el futuro. Dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La guerra raramente es justa. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Aquí se refiere al poder de su palabra hablada. Cuando regrese Jesucristo, Él va a hablar. Y eso es lo que va a traer juicio sobre este mundo. Él será el poder de su palabra misma. Y Él regirá con barra de hierro y pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a mí me emociona tanto porque esto va a suceder literalmente. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Y esto es algo de lo que Jesús está diciendo. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y de sus jinetes, y de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Hermanos y hermanas, no queremos que nuestros seres queridos estén entre estos descritos aquí. Por eso es la urgencia. Y vi a la bestia, verso 19,
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Estos son los personajes principales de la gran tribulación. Todos estos están reunidos aquí para guerrear con el que montaba el caballo y su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y Jesús nos está advirtiendo que esto es lo que va a pasar. El gran día del Señor, que no termina aquí. El juicio es una parte de este día, antes de que el reino de Dios se establezca sobre esta tierra y que Él reine en justicia. Tenemos una opción que necesitamos hacer: vivir como Dios quiere, o vivir como si mañana fuera un día cualquiera. La elección va a determinar si vas a ser parte del reino del Señor o vas a terminar comido por buitres. Vas a ser parte de aquellos que va a ser juzgado y no vas a entrar al reino de Dios. Padre Celestial, vivimos en un mundo entre gente que piensa que todo es natural y que no existe nada sobrenatural. Para ellos, las cosas tienen explicación. Para las cosas naturales tienen explicaciones locas. Pero Señor, tu palabra dice que tú nos creaste. Y cuando examinamos tu creación, solo podemos ver el hecho de que detrás de todo hubo un creador inteligente y poderoso. La hermosura y la complejidad de la creación fue hecha por solo uno. No sucedió así como así. Y aquel que hizo todo eres tú, Señor. Tú, Padre, vienes de nuevo a deshacerse de todo lo que ha causado problemas en tu creación, y vienes también para restaurar todo al orden que planeaste desde el principio. Y Señor, el hecho de que nosotros existimos es evidencia de que hay un creador. Las escrituras que leemos nos dicen que vienes de nuevo y que juzgarás y que traerás justicia. Por eso, Señor, te pido que nos des el poder y nos capacites para saltar sobre nuestras incredulidades, para que nosotros podamos ver y remuevas toda ceguera espiritual y nos ayudes a confiar en alguien más poderoso que nosotros mismos, porque el ser humano no puede traer paz a la tierra. El ser humano no puede quitar la pobreza, ni puede resolver los problemas climatológicos en la tierra. Oh, Señor, solamente tú. Señor, yo he elegido no poner mi confianza en el hombre, sino en ti. Señor, tu palabra dice que esto sucederá sin esperarlo, de repente.
Señor, y as que we're esto pulling our sucederá camera out to try and capture it, it can't be done. Lord God, we como must be un ready rayo, in un advance, relámpago. and I pray that you would convict Señor, our por eso te hearts, pido que nos ayudes a cause estar faith to listos, arise que in our hearts. nos And Lord, ayudes para move que your nosotros church abramos to nuestros act ojos as if we believe y these que tu things are iglesia true. Move your actúe church, Lord, to como act si as esto if fuera the things of verdad, this world are passing que away. estas cosas del mundo van To a act as if you are suceder going to return y tú vas a for those regresar, who love Señor, you para more than the aquellos things of que the te world. aman. Lord God, I pray Mi that Señor y mi you would Dios, remove from te us pido that que remuevas shy, de timid nosotros, Señor, silence that quietly el stands silencio. by passively as we see unsaved all around us El Señor, plunging que quites into todo lo que a no lost eternity. nos impide, Señor, Lord, I hablar pray acerca that de you would esta loose our tongues eternidad, and that you que would sueltes embolden nuestras us lenguas y que and nos that you des would el poder y el motivate us, valor, Señor, compel que us nos with the love of motives Jesus con el Christ to amor de proclaim Jesucristo that para which to the proclamar natural ear sounds ridiculous. It sounds estas cosas far-fetched. que It sounds suenan like a fairy ridículas tale, para but la Lord, persona may we común y trust that corriente, this para is the el oído word of natural God who suena cannot ridículo, lie. suena It is the word imposible, of God pero who la palabra created de us. Dios It no is the word of miente. God who is Señor, tu coming back palabra again. viene de nuevo Lord, set your a church on nosotros. fire Tú vienes, Señor. and cause us Por to favor, enciende nuestros proclaim corazones y ayúdanos a proclamar that the King is coming. que el Rey viene, And there is a way of salvation. que hay una There forma de is a way of salvarnos, escape. hay una forma de escapar. And Lord Jesus, there is something Pero, greater Señor, and hay something algo better to live más for than grande this world. por lo que May podemos we vivir en este gladly mundo. let go. May we gladly cast Ayúdanos, aside Señor, all the things of this world and run with perseverance a the race dejar marked out atrás for us, todas las cosas fixing de our este eyes mundo on y Jesus. poner nuestros ojos en Oh Jesucristo, Lord, correr may la you carrera que be está our delante de passion, may you nosotros, be our que pursuit. tú seas nuestra pasión And I ask you to y accomplish nuestra this in our meta. hearts in the name of Jesus Christ. Hazlo en nuestro corazón, mi Amen. Señor. En el nombre de Jesús Amen. oramos. I invite Amén. you this morning Les invito en esta mañana to respond to the Lord, a responder al to Señor, make decisions in this room a before tomar you leave. decisiones antes de que se And if you vayan. would like prayer for Y si what has necesitan been oración spoken this por lo morning que se or ha for hablado en esta anything mañana else, I'm gonna o ask por the alguna prayer otra team would cosa, be por at the favor, front, and we are ready pasen a orar. to minister in prayer to you. Les vamos a Maybe ministrar en oración si tienen You're sitting with necesidades. someone this Tal morning vez that you están would like to sentados just turn aquí. to them and ask if they would pray for you where you're sitting. Share with them your need.